días a todos. A nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco, les damos la más cordial de las bienvenidas a este evento en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a la maestra Blanca Ivonne Olvera Lezama, quien nos presentará la conferencia Día Internacional de la Mujer y COVID-19. Es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, penalista por la Escuela Libre de Derecho, con maestría en Criminología por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Criminología por la Universidad de Salamanca en España. Es maestra y doctoranda en Administración Pública por la Universidad Anáhuac del Norte. Cuenta con 28 años de experiencia laboral en seguridad pública, función pública y procuración de justicia. Cuenta con algunas colaboraciones en más de 5 libros y es autora de 7 obras publicadas, las que se encuentran Ley de la Guardia Nacional, Estudio Introductorio, El uso legítimo de la fuerza, El uso de la fuerza práctica forense, Del acoso Me Too al feminicidio Ni una más. También tiene artículos publicados en Nexus, Excelsior y revistas especializadas en Derecho. Actualmente es investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales y profesora de posgrado de Violencia de Género y de Teoría del Delito en la Facultad de Derecho de la UNAM. Adelante, maestra, la escuchamos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir hoy con todas las personas que se encuentren escuchándonos y gracias especialmente a Tabasco por hacer esta invitación. Bueno, pues se hace el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. ¿Hay razones para celebrar el Día Internacional de la Mujer? Nosotras en México vivimos un grave estado de violencia. De nosotras no. En todo el mundo las mujeres han vivido violencia. Y desde hace muchos años, desde el principio de los tiempos, las mujeres se han manifestado y han pedido que se respeten sus derechos a tener un patrimonio, sus derechos a tener el número de hijos, el derecho a decidir con su cuerpo, el derecho a votar, el derecho a ser votada. Y entonces estas manifestaciones han ido abonando a que los derechos de las mujeres se vayan incrementando, pero todavía falta mucho por hacer. Luego entonces, uno de los derechos fundamentales es vivir una vida libre de violencia. Nosotros en México se empezó a visibilizar en Ciudad Juárez en los años 90, este flagelo y se proyectó a nivel mundial con las llamadas mujeres asesinadas de Juárez, y de ello derivó una sentencia que fue la de Campo Algodonero, que visibilizó un caso en que 3 mujeres fueron abusadas sexualmente, torturadas y privadas de la vida. De ello se derivaron varias recomendaciones para México, y entre ellas es la de que el Estado mexicano investigue y persiga los delitos de violencia contra las mujeres con perspectiva de género, que haga esfuerzos. Y también de ahí surgió la ley de una vida libre de violencia, en la que por primera vez se usó la palabra violencia feminicida. Y entonces México avanzó y y tipificó en su Código Penal Federal el término de
feminicidio como un delito que consiste en privar de la vida a una mujer por el hecho de ser mujer. Y México se comprometió a que se legislara en todos los estados, pero desde 2012 así y los códigos penales fueron incluyendo las entidades federativas este delito, pero pues ha sido pasos lentos, porque por fin en octubre de 2020 concluimos que se legislaran en todos los estados este delito de feminicidio. ¿Y quién creen que fue el último en legislar? Pues donde se originó todo, en Chihuahua. El de Ciudad Juárez fue el último en legislar, que debió de haber sido el primero, ¿no? Pero pues fue el último. Entonces, el feminicidio pues es la violencia máxima que ocurre con una mujer. ¿Y dónde empieza la violencia contra las mujeres? ¿En dónde empieza? En casa, en la calle, en la escuela. ¿Qué mujer no ha tenido un episodio donde se haya sentido violentada, donde haya sentido que haya sido menoscabada su dignidad con un piropo en la calle, mal dicho, ofensivo, invadiendo tu espacio con un manoseo, con una mirada lasciva, en el trabajo, hablándote en vez de tu profesión, licenciada, contadora, que te llamen reinita, que te llamen princesita, menoscabando tu capacidad, tus habilidades y tus capacidades. Entonces, las mujeres, lo que pedimos es vivir esa vida libre sin violencia desde el principio, desde esos piropos, desde ese acoso. Esa violencia va escalando y se convierte de los dichos al manoseo, del manoseo a la violación, de la violación al feminicidio. Y lamentablemente el mundo está pasando por una pandemia del COVID-19, ¿no? En marzo del año pasado, apenas estábamos dando cuenta que pues nos conocimos el primer caso de alguien que murió de COVID en México, que fue un señor de 41 años que tenía diabetes. Y así se fueron incrementando las pérdidas de vida por COVID-19. Y en marzo del año pasado, después de esta primera muerte, pues en marzo se contabilizaron 118 muertes por COVID. Y hoy en día, pues ya son miles los que estamos contando al día de hoy. Pues así como creció esa pandemia del COVID, hay otra pandemia que ha crecido en las casas. Y esa es la violencia familiar, porque en casa estamos las mujeres todo el día, las que sufren y son víctimas de violencia, las 24 horas del día con su agresor. Entonces, si en un momento dado tenían la oportunidad de salir y tener una válvula de escape y yendo a dejar a los niños a la escuela, de compras, de visita con su familia o incluso a trabajar, pues ahora no, están las 24 horas del día. Y entonces la violencia familiar se ha incrementado. Y la violencia familiar también es un delito. Y este delito de violencia familiar es el único delito que no ha disminuido, porque con la pandemia
en 2020 empezó a bajar el número de delitos, por ejemplo, de robo a casa habitación. ¿Por qué? Porque pues, las personas están en sus casas, de robo transeúnte, porque pues, o sea, también todos están en sus casas y no viajan mucho, pero hay otros delitos que sí crecieron, ¿no? Como los fraudes electrónicos, pero en particular los de violencia contra las mujeres. Y la violencia familiar, pues es la que se da en el lugar donde deberíamos estar las mujeres más seguras. Y así el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos dijo que en 2020 hubo 940 feminicidios. Y si ustedes hacen la división entre los 365 días de la semana, dirán, oye, pero esto equivale a 2 o 3 feminicidios diarios. Entonces, ¿por qué yo escucho en las noticias que hay 10 u 11 feminicidios diarios? Entonces, o sea, entendí mal, ¿qué es lo que está pasando? Y aparte en las noticias yo veo cómo son descubiertas mujeres que son privadas de la vida por sus parejas o encontradas sin vidas con anuncios de la delincuencia organizada tiradas en la calle y no me parece que sean 2 o 3. Y entonces, si vemos, la explicación la encontramos en que hay otro rubro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que registra los homicidios dolosos de mujeres. Y ese registro equivale a 2,783 en 2020, en todo 2020. Y entonces dices, oye, ¿y es lo mismo un homicidio doloso de mujer que un feminicidio? ¿Se investiga igual? ¿Los ministerios públicos investigan igual? ¿Los policías recolectan o recaban los mismos elementos de prueba? ¿Se van por los mismos indicios? No, hay protocolos diferentes de investigación. Y entonces empezamos a preguntarnos y la respuesta la hallamos en que los elementos que integran el sistema de justicia penal, que son los policías, los ministerios públicos, no están debidamente capacitados ni en el sistema de justicia penal ni en perspectiva de género. Entonces, por eso, cuando un policía tiene conocimiento de un hecho criminal en que ve a una mujer tirada en la calle sin vida y que presumiblemente esa pérdida de vida fue de forma violenta, al levantar su informe dice, ¿qué es esto? Un homicidio. ¿Qué es una mujer? ¿Cómo habrá sido? Tiene disparos de arma de fuego, se ven en su cuerpo a simple vista. Es doloso. Y entonces lo apunta así, y eso es con lo que se abre la carpeta de investigación del Ministerio Público. Y eso es lo que registran las fiscalías a las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo. Y entonces después, aunque el Ministerio Público diga, oye, esto se trata de un feminicidio, ya no reclasifica el delito. Y entonces se queda así y de esta forma se invisibiliza el número de feminicidios que hay, porque si sumamos los 940 feminicidios con los 2,783 homicidios dolosos de mujer, nos da la cantidad de 3,723. Y entonces, si eso lo dividimos entre los 365 días del año, nos da a un poquito más de 10. Y eso significa 10 muertes violentas de mujeres al día. Entonces, es una verdadera masacre, porque somos de los lugares en el mundo donde es más peligroso ser mujer.
Y con el COVID que subió la violencia familiar, ¿qué es lo que pasa? Que en 2020 se registraron 220.028 delitos de violencia familiar. Y si los dividimos entre los 365 días del año, equivalen a 603 mujeres violentadas diarias. 603 mujeres. ¿Qué es lo que pasa en Tabasco? ¿Cuántas mujeres sufren violencia familiar? Pues el Secretariado Ejecutivo dice que en enero de 2021, ahorita en el mes que pasó, en 30 días, pues hubo 21.900 delitos de violencia familiar. Entonces, lo que necesitamos son políticas públicas eficaces, porque si bien es cierto, hay una alerta de género, hay refugios para mujeres que sufren violencia, pues no son suficientes, o sea, para el gran cúmulo, porque 220,000 mujeres que sufrieron violencia en un año, pues hay 70 refugios a nivel República Mexicana, pues para 220,000, pues son insuficientes, ¿verdad? Si un refugio tiene la capacidad de albergar hasta 20 mujeres cada 6 meses, ¿no? O sea, esa es su capacidad. Entonces, es algo que está un panorama muy, muy desolador. Pero ¿qué creen? Que tenemos buenas noticias, porque las mujeres estamos en la misma tónica de seguir realizando estas manifestaciones, en seguir pidiendo que se nos reconozcan nuestros derechos. Y hemos tenido muchos avances. Entonces, ahora, por ejemplo, en esta administración, por primera vez, hay mujeres que están al frente de una secretaría que en otro tiempo no se hubiera pensado en México. Las secretarías de Estado pues eran solamente siendo titulares hombres y ya ahora la mitad son mujeres y la mitad son hombres respecto de un delito que es el que empieza todo, el que da la génesis de todo, que es el acoso. Pues las mujeres en el mundo crearon el hashtag #MeToo. Y este hashtag, cómo surgió? ¿Dónde se originó? Pues se originó en Estados Unidos. Primero, cuando una funcionaria llamada Anita Hill, en 1991, acusó de acoso a Clarence Thomas, que era candidato a la Suprema Corte, ¿sí? Entonces, ella pasó por muchas vicisitudes y no ganó jurídicamente, pero sí este señor no consiguió los beneficios o los puestos a que él aspiraba. Su imagen quedó dañada políticamente. De ahí, después, una mujer llamada Tarana Burke en 1996 dirigía un campo de verano de adolescentes. Y entonces en las noches que se empiezan a platicar las chicas, empezaron a una persona en mi escuela. Es que a mí también me molestó un maestro. No, pues a mí un alumno. Y uno de mis compañeros, no, pues a mí también. Y entonces ahí surgió el tema. A mí también, que en inglés es Me Too. Y posteriormente, una actriz llamada Lisa Milano en 2017 utilizó
esta frase Me Too y la subió a las redes convirtiéndola en un hashtag, platicando la experiencia que había tenido con un productor que se llama Harvey Weinstein. Y de ahí muchas mujeres se sumaron y empezaron a platicar en redes sus historias de cómo habían sido acosadas y abusadas por este señor. Nosotros, finalmente, esto tuvo un final feliz porque estas denuncias en redes se trasladaron al sistema judicial norteamericano y Harvey Weinstein fue investigado, juzgado y procesado por este delito. Entonces, este predador de mujeres, las mujeres lograron sacarlo del ámbito para que ya no hubiera ni una más. Entonces, ¿qué pasó en México con el Me Too? En México, pues en los primeros tiempos, pues no funcionó mucho, ¿no? Hubo el caso de Gloria Trevi en 2018, que en los Grammys leyó una carta e incluso hizo una canción platicando, a mí también me pasó, y expuso el abuso por el que ella fue sometida durante varios años por sus representantes. Y posteriormente hubo un caso muy lamentable donde un cantante de un grupo de rock se suicidó, ya que fue denunciado en Me Too en las redes como un acosador, como un abusador, y él no pudo soportarlo, aunque en su cuenta de Twitter él dijo, no se culpe a nadie de mi suicidio, esto no es por el movimiento Me Too, yo reconozco a las mujeres. Esto hizo que los hashtags que había de Me Too se frenaran en México. Pero ahora pues han vuelto a resurgir y han vuelto a resurgir con más fuerza y tal vez no con el hashtag MeToo, pero ya vemos la denuncia en las redes de distintos tipos de violencia, de acoso, de violencia familiar, y entonces nos damos cuenta las mujeres y se visibiliza a todos, a los funcionarios, al mundo, a los encargados de hacer justicia, la violencia por la que están pasando las mujeres. Y esto ha tenido consecuencias porque entonces los hombres voltean a ver y muchos hombres se preguntan, no, hay hombres que son violentos, hay hombres que son abusivos, que abusan de su poder, pero hay otros hombres que no lo son, aunque son una minoría, pero no lo son. Y entonces esos son los que se preguntan, ¿qué estará bien? ¿Estará mal si le digo a mi compañera que se ve muy bien hoy? No la quiero acosar, pero quiero socializar y ser agradable, ¿no? Entonces, ¿y eso de qué parte? O sea, tal vez esa compañera no quiera recibir ese halago, tal vez ese halago es ofensivo. Entonces, ¿de dónde parte? ¿Qué indicadores necesitan los hombres saber cuando su conducta es violenta? Pues parte de la cultura patriarcal. Y todos hablan de la cultura patriarcal. ¿Qué es? Pues lo que aprendemos de siempre. Miren, cuando nosotros estamos bebés, nos van enseñando a comer, nos van enseñando a ir a hacer del baño, nos van enseñando cómo vestirnos, ¿no? Y eso es cultura. Cuando vamos a la escuela, nos enseñan las letras, a compartir con nuestros compañeros, en la iglesia, ¿no? Y entonces en esa cultura
nos enseñan que la mujer debe de ser sumisa, que la mujer debe de vestir con tonos claros, sobre todo el rosa, que calladita te ves más bonita. Tal vez no te digan la frase, pero te digan, ay, mijita, tú cállate, deja a tu papá, deja que él sea el que diga, ¿no? Y así vamos creando una sumisión donde hombres y mujeres aceptamos esa cultura, y esa cultura nos entra por todos lados, ¿no? Porque la tenemos en la publicidad, ¿no? Cuando vemos la televisión, vemos, por ejemplo, los detergentes de ropa. ¿Quiénes son quienes los anuncian? Pues lo anuncia Mamá Lucha, ¿no? Anuncia un detergente que dice que va a quitar las manchas. ¿Por qué? Porque ¿quién es la que lava la ropa? Una mujer, y le está enseñando a otra mujer, no le está enseñando a un hombre. Entonces, o sea, no es que te digan, oye, la mujer es la que lava. No, sino que lo vamos aprendiendo a través de la experiencia y del ejemplo. Entonces, en los medios de comunicación vemos esos ejemplos y allí nos entra en nuestro chip y ahí se nos queda, tanto a hombres como a mujeres. En la música, ¿no? Muchas veces la música no sabemos que somos violentadas, ¿no? Y oímos la música. Yo había una canción de un cantante que se llama Fernando Delgadillo, y entonces a mí me encantaba, y en la universidad siempre la andaba tarareando, ¿no? Y entonces la canción dice, hoy procura que aquella ventana que mira la calle en tu cuarto se tenga cerrada, porque no vaya a ser que el viento de la noche te mida y recorra la piel con mi aliento. Y yo decía, ay, qué romántico, ¿no? Que entre el viento y que entre mi galán, ¿no? Y que me recorra con su aliento. Pero si lo leo más con ojos de abogada, 30 años después, veo, procura que aquella ventana que mira a la calle en tu cuarto, o sea, que está una persona afuera, un hombre afuera, acechándome, viendo hacia mi ventana, porque yo estoy adentro y él está afuera. Qué miedo, ¿no? Y me dice que la tenga cerrada, porque no vaya a hacer que entre el viento y también él, ¿no? Para recorrer la piel con mi aliento. O sea, me está avisando de de un probable abuso sexual, ¿no? Y dice, y todo por no hacerme un poco de caso. Ten miedo de Mayo y ten miedo de mí, porque no vaya a ser que cansado de verte me meta en tus brazos para poseerte y te arranque las ropas y te bese los pies y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después, por favor, tenme miedo, tiembla mucho de miedo, mujer, porque no puede ser. Yo cuando tarareaba esta canción en la universidad, de veras que decía, ay, qué padre, que me llame mi diosa, o sea, qué romántico, ¿no? Y cuando lo leo ahora, digo, oye, es la expresión de un hombre que fue rechazado por una mujer porque él dice que no puede ser, ¿no? Y que la quiere besar, que le quiere besar los pies y hasta va a llorar de la emoción. Entonces, wow, qué miedo, ¿no? Y eso es lo que andamos tarareando. ¿Y qué pasa con los niños de hoy? Ya de reggaetón ya ni hablamos, ¿no? Porque el reggaetón, ¿qué trae? O sea, puras expresiones de actos sexuales que luego son muy violentos para la mujer. Incluso hubo una canción que describía un feminicidio, ¿no? Y que fue un video que fue muy, muy polémico y que hasta fue retirado. Entonces, todo eso es lo que está en el ambiente, todo eso es la cultura que nos entra por los ojos, nos entra por los oídos, nos entra por lo que nos dicen en la casa. Oye, es que, ¿y tu marido cuánto te da?
y no te, es que el marido es el que mantiene, ¿no? Entonces tú quédate en tu casa, ¿no? Y quédate aquí a hacer las labores del hogar y a cuidar a los hijos, a los ancianos. Y entonces ese es el chip que tenemos que cambiar. Y los hombres que dicen, oye, ¿cómo me doy cuenta que soy violento? Ah, pues esos son, esos hombres son los que no quieren usar esos micromachismos, cambiar esas masculinidades. Y hay un referente que se hizo desde hace muchísimos años y que se llama violentómetro. Y ese violentómetro es el que hay en las, que luego se reparte mucho en las instituciones, pero donde principalmente se debería repartir es en las escuelas. Y entonces te dicen, ¿no? Que las bromas hirientes, pues, si las hace un hombre o una mujer es violencia, que chantajear es violencia, que mentir y engañar es violencia, que hacerte la ley del hielo es violencia, pero está en semáforo amarillo. Pero después el revisarte tu celular, pues ya ese es el semáforo rojo, ¿no? El pellizcarte, el violar, el no permitirte tener amigos, pues ese ya es el semáforo rojo. Y ese es un buen indicador. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Y hay buenas prácticas. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum el año pasado hizo un pequeño cambio que pasó desapercibido para muchos, pero para otros, para para los usuarios de las secundarias, para los alumnos y las alumnas, fue algo muy significativo y que va dando pequeñas semillitas hacia la igualdad. ¿Cuál fue esa acción positiva que hizo? Pedir que en las escuelas las niñas y los niños fueran como quisieran, si querían ir los dos con pantalón, si querían ir con falda, ¿no? Porque siempre ese es el chip, esa es la educación, ¿no? Que los hombres de pantalón y las mujeres de falda. Entonces, eso es lo que nos enseñan desde que tenemos uso de razón y con ese chip nos quedamos, cuando hasta nuestra vestimenta se nos limita. Entonces, eso es lo que tenemos que ir cambiando y poco a poco se han estado dando semillitas, se han ido dando pasos, tal vez muy imperceptibles, así como empieza la violencia, que empieza con esa educación muy imperceptible, que ni siquiera sabemos que estamos violentadas, como yo lo que les decía de la canción. Oye, pues estaba yo cante y cante y estaba yo repitiendo una situación violenta. Ha habido estas manifestaciones, pues han sido más significativas, ¿no? Por ejemplo, el 16 de agosto de 2016 hubo una que pintó en la Ciudad de México diamantina de color rosa debido a la violación que sufrió una menor de 17 años en una colonia de la Ciudad de México llamada Azcapotzalco cuando regresaba de una fiesta. Sus amigos la dejaron en la esquina de su casa, que venían en Uber, y ella al caminar esa media calle fue interceptada por un par de policías quienes abusaron sexualmente de ella. Cuando sus papás fueron a levantar la denuncia, pues se toparon con amenazas y amenazas tales que hasta se cambiaron de casa y ya no siguieron con la denuncia. Y eso provocó esa manifestación, que fueran mujeres y pintaran de diamantina rosa las calles en la Ciudad de México y que se replicara en los demás estados.
y dijeran con el hashtag no nos cuidan, nos violan. Y a esa manifestación pues le siguió otra que fue seguida por un performance de Chile, que es la de que dice en sus palabras más, palabras menos, que el Estado es el responsable de las violaciones, de los feminicidios. ¿Y por qué dijeron eso en ese performance? Porque quienes se encargan de darnos seguridad, cuál es la principal función de un Estado, es dar seguridad a sus habitantes y sobre todo a sus mujeres. Entonces, esto pues se refleja en los índices delictivos, son los que dicen cuánta seguridad o inseguridad hay en un país, y pues ya vimos que pues las cifras siguen incrementándose, siguen aumentándose. Y entonces, estas manifestaciones que se siguen dando en cada día significativo. Por ejemplo, se dio otra manifestación por el caso de Abril, que fue, ella sufrió violencia familiar por parte de su esposo, pero este escaló a intento de feminicidio cuando ella estaba dormida y él la golpeó con un bat. Entonces ella denunció esto ante las autoridades, y el juez que llevaba su caso no quiso reclasificar a intento de feminicidio y dejó el asunto en eh, violencia familiar. ¿Y esto qué fue lo que provocó? Que su agresor siguiera en libertad mientras seguía el proceso. ¿Por qué? Porque si hubiera sido por intento de feminicidio, hubiera tenido prisión preventiva oficiosa. Saliendo de una de las audiencias que llevaba por esta situación Abril, pues fue sorprendida y cuando le dispararon con arma de fuego y perdió la vida. Entonces, se presume que fue su esposo, porque pues es quien la violentaba. Este esposo, bueno, ex esposo, incluso huyó a Estados Unidos, ya lo atraparon, pero sigue el proceso con él, todavía no lo sentencian, y se presume que fue él. Entonces, esto fue cuando fue el feminicidio de Abril, fue motivo de otra manifestación, de salir a las calles. Hoy en día vemos que las redes son un gran aliado para las mujeres para visibilizar esta violencia. Entonces, y que provocan cambios, ¿no? Entonces, hay muchas buenas prácticas y muchos cambios que se están dando, ¿no? El año pasado también se aprobó la reforma constitucional de paridad de género. Otra buena noticia de la violencia que sufrimos las mujeres, y sobre todo cuando nuestra confianza es traicionada, es que compartimos imágenes con nuestras parejas de nuestra intimidad. Y entonces resulta que cuando tenemos alguna situación con nuestra pareja, o aunque no la tengamos, nuestra pareja rompe nuestra confianza y publica esas fotos, las comparte con sus amigos, las comparte con otras personas, y luego estas se replican en las redes, y entonces andan las fotos de mujeres sin ropa, en situaciones que afectan el publicarla su dignidad, que están dentro de su intimidad. Y eso estaba pasando y pasaba a diario. ¿Y qué creen? Que no pasaba nada, no se castigaba.
pero llegó una chica que su novio le hizo esta situación, publicó sus fotos después de que terminaron y ella pues se encerró en su casa, cayó en una depresión, estuvo un año. ¿Por qué? Porque le decían, pues es que mire, aunque quiera denunciar, no está dentro de ningún código penal, esto no es delito, ¿no? Y entonces ella se lo propuso y empezó a ser activista y gracias a ella se creó una ley que lleva su nombre y se llama Ley Olimpia. Entonces ahora cuando ya se tipificó en la Ciudad de México, en los estados le están replicando y la están adquiriendo de una manera progresiva y ese es otro avance porque ahora ya no es delito y se castiga con multa y con cárcel a los hombres que compartan imágenes de mujeres en su intimidad, ¿sí? En cualquier medio. Entonces, esa es otra buena noticia, ese es otro avance que hay. Otro es que pues se acaba de autorizar la ley Ingrid. ¿En qué consiste la ley Ingrid? También lleva el nombre de su víctima. Ingrid fue una mujer que su esposo la violentó de tal forma, la golpeó, la torturó hasta hacerle perder la vida y asesinarla con una hazaña infinita y después la cortó en pedazos, estaba echando parte de sus vísceras por el inodoro de su casa, no podía, se tapó y entonces empezó a sacar esos pedazos de cuerpo a la vía pública y entonces esto fue en presencia de su hijo menor de un joven de 15 años que es autista, quien le habló a su mamá, que era su ex esposa de este asesino. Y resulta que esta señora lo denuncia y entonces llegan y lo sorprenden todavía con partes del cuerpo de Ingrid. Pero lo peor fue que los policías que acudieron al lugar sacaron fotos de este cuerpo desmembrado, de esta piel separada de la carne de Ingrid y fue difundida en las redes sociales. Y entonces las mujeres a través de estas manifestaciones promovieron esta otra ley que recién se acaba de autorizar. Y entonces ahora todo funcionario, todo policía, todo ministerio público que difunda este tipo de imágenes que pertenezcan a una investigación relativa a un feminicidio, a una violencia contra una mujer, serán castigados. Entonces, son pequeños avances que se van dando gota a gota, pero un día todas esas gotas, todos esos granitos de arena van a juntarse para prevenir y erradicar la violencia por la que sufrimos las mujeres, porque esta pandemia nos ha afectado en este sentido, que en violencia familiar se ha incrementado más, pero con todos juntos podemos seguir abonando para erradicar, para solicitar al Estado que realice nuevas estrategias, que capacite en perspectiva de género a los funcionarios, que cree más refugios para mujeres violentadas, que cree nuevas legislaciones para los que para lo que nos falta para vivir una vida libre de violencia, como hay estados en que no tienen tipificado
el acoso sexual. Entonces, si las mujeres sufren acoso, pues no existe, solamente 16 códigos son los que tienen tipificado el acoso. Y los otros no, tienen tipificado luego el hostigamiento, ¿no? Como incluso el Código Penal Federal solamente tiene tipificado el hostigamiento. ¿Y cuál es la diferencia? Que el hostigamiento es el acoso que sufres por un jefe, por un director de una escuela, por alguien que tenga una autoridad sobre de ti. Y el acoso puede ser por cualquier persona. ¿Sí? O sea, y sobre todo en el espacio público. Entonces, o sea, esos son los retos. Nos falta legislar más, nos falta que las alertas de género sean redimensionadas para que den y brinden esos resultados que necesitamos las mujeres. Necesitamos encontrar, así como se encontró una vacuna para el COVID-19, tenemos que encontrar esa vacuna para la violencia contra las mujeres, que esa violencia se vaya disminuyendo. Entonces, eso es lo que necesitamos, una vacuna contra la violencia contra las mujeres. Y eso lo vamos a encontrar con todo esto que les digo, con capacitar a los operadores del sistema de justicia penal, que son los policías, los ministerios públicos, y ahora los nuevos elementos que tienen esas funciones de seguridad pública, que es la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, crear nuevos refugios, porque 70 son insuficientes, legislar sobre acoso, sobre el piropo, porque en otros países, fíjense, en España y en Francia, si alguien, en Francia, en España todavía está por resolverse, pero en Francia, si un hombre les dice un piropo en la calle, ustedes lo pueden denunciar y son 70 euros de multa. Eso en la Ciudad de México ya también está legislado porque se legisla el acoso y también en el precepto incluye el piropo como tal, ¿no? O sea, dichos lascivos, ¿no? O miradas lascivas. Entonces, esas que nos molestan a las mujeres. Entonces, este 8 de marzo tenemos que seguir con la esperanza, con la fe y provocando desde nuestros ámbitos, porque todas podemos contribuir. Las mujeres tenemos un gran compromiso al educar a nuestros hijos y educarlos sin esa cultura patriarcal, en avanzar hacia una vida libre de violencia. Entonces, por mi parte sería todo. Me dio mucho gusto estar con ustedes y quisiera enseñarles un libro que es el acoso, #MeToo, al feminicidio, #NiUnaMás, donde hago un análisis tanto jurídico como criminológico, como social, desde el acoso al feminicidio. Y entonces trae también muchos consejos de cómo salir de una relación violenta. O sea, no es netamente para personas que se dediquen a la abogacía, sino para todo tipo de mujeres y de personas. Entonces, y lo escribí como una herramienta que nos ayude a prevenir esa violencia que hay contra nosotras las mujeres y para darle voz a las que no las tienen. Eso hago yo desde la academia, pero todas podemos hacer algo y todas podemos sumar. Muchas gracias y fue un honor compartir con ustedes Tabasco. Agradecemos a la maestra Blanca Ivonne Olvera Lezama por esta interesante conferencia que sin duda abona la reflexión y en la creación de mejores condiciones para la convivencia que nos permiten lograr un futuro mejor para las mujeres y sobre todo libre de violencia.
Muchas gracias. Felicidades, maestra, por su libro. Y muchas gracias a todos.